Me complace presentar la muy pragmática y muy útil obra de nuestro maestro Israel Rojas Romero, Viva Sano. Es tan importante el axioma que el maestro estampó en la cuarta edición de su obra de 1982 que debiéramos dedicarle muy largo tiempo para meditarlo. Conquiste usted salud y tendrá en su poder la base fundamental del éxito en la vida. Introducción. Viva Sano no es solamente el título para un libro, sino el indicador de que en el presente volumen se encuentran enseñanzas fundamentadas en la experiencia para obtener salud y poder vivir sano, siendo este el primer factor del éxito en la vida. En nuestro libro titulado El secreto de la salud y la clave de la juventud, dimos a conocer procedimientos naturales para curar las enfermedades, restituyendo el organismo a la vida sana después de haber logrado dominar la afección que por razones generalmente desconocidas para la mayor parte de los seres humanos invaden el organismo. En este manual conoceremos otra fase importante del problema, que es, si se quiere, el más importante si lo sabemos entender bien, pues consiste en conocer en detalle cuáles son las causas de las enfermedades y el modo de evitarlas, previniendo por medio de procedimientos lógicos y naturalísimos las defensas que han de sostener el ritmo armonioso de la vida, conocida en su faz física como salud integral. En el curso de este manual hemos prescindido deliberadamente del hacer referencia a los desastres que a la humanidad causa el tabaquismo y el alcoholismo, porque los que más saben de esa gran verdad son los mismos viciosos, y a ellos es a quienes interesa el problema. La situación de tales personas no es por lo tanto de ignorancia, sino de falta de voluntad por carencia de educación de las íntimas potencias del alma. A tales infortunados les aconsejamos estudiar obras de psicología, las que les enseñarán cómo educar su mente y usar su voluntad para salir del negro laberinto en que por sí mismos han penetrado. Damos la voz de alerta para que, al descubrir la lógica y naturalidad trascendente del plan que damos a conocer, no se vaya a realizar un cambio violento en el sistema de vida, porque es bien sabido que la naturaleza no procede por saltos. Hay necesidad de ir realizando el cambio de vida en forma gradual y progresiva hasta obtener los nobles resultados que de ellos esperan, lo cual resulta tan seguro como la salida del sol si sabemos orientar sabiamente nuestra vida. Y una vez más, como al hacer la entrega de nuestras publicaciones anteriores, deseamos que este manual cumpla la noble misión que le está encomendada. El autor, Israel Rojas Romero Ragosini. Prólogo. La vida humana en general está llena de complejos problemas que la hacen no solamente incómoda, sino en la mayor parte de las veces difícil. El mayor problema para la felicidad y estabilidad humana es el de la salud. En el manual que ofrecemos a los estudiosos y deseosos de bienestar físico y por ende anímico, haremos un análisis pormenorizado de las funciones orgánicas, de sus necesidades reales y de todos los factores que, según nuestras observaciones y experiencias, nos han demostrado cuáles son los que dan salud como los que causan la enfermedad. Vivir sano es lo natural, puesto que todas las fuerzas vitales tienden a ese fin, siendo el dolor físico la demostración evidente de que la energía vital trabaja con el fin de desobstruir el órgano o zona
en la cual alguna sustancia extraña, contraria a la armonía general del organismo, está presentando resistencia a la libre actuación de las potencias que sostienen la vida física. La naturaleza ha sido y será siempre la gran maestra de los que quieren saber de la vida en su multitud de expresión y modo de ser. No hay laboratorio artificial, por perfecto que sea, que pueda en modo alguno reemplazar a la naturaleza en sus maravillosas funciones. En un próximo futuro, los sabios de laboratorio habrán dejado de ser y los naturalistas serán los verdaderos guías de una humanidad más consciente y más responsable de la vida. El ser humano es análogo a la naturaleza, puesto que las diferentes funciones vitales que en él se realizan son similares a alguna actividad natural en algunos de los reinos considerados menores en el catálogo que los hombres de ciencia han hecho de la naturaleza, generalmente en su aspecto externo, pues nada se ha profundizado completa y debidamente. Mecanismos y funciones orgánicas. Hemos de considerar al hombre dividido en 5 grandes funciones orgánicas para obtener por este procedimiento una comprensión clara de su naturaleza y cuáles son los factores que le permiten al hombre vivir sano y cuáles son los que le causan los desequilibrios llamados enfermedades. La vida vegetativa del ser humano no difiere gran cosa de la de los reinos menores. El reino vegetal se alimenta a través de raíces, las cuales toman su alimento directamente de la tierra, verificándose un fenómeno de absorción al ser atraídos dichos elementos hacia arriba gracias al magnetismo solar ejercido a través de las hojas de las plantas para los fines de la transformación de los elementos químicos terrestres en potencias orgánicas vitales. Pues bien, en el organismo humano existen igualmente aquellas raíces que no son otras que los millones de espirillas del tubo digestivo, el que en conjunto puede considerarse como una gran raíz tubular, llevando dentro de ella multitud de pequeñas raicillas o vellosidades que extraen de los elementos o alimentos terrestres, frutas, legumbres y almendras, las sustancias indispensables para una completa nutrición del organismo y por lo tanto para el sostenimiento armonioso del mismo. Vemos cómo funciona esta gran raíz del organismo humano. El canal digestivo tiene su polo positivo en la boca y su negativo en el colon, terminando en el ano. En la boca se realiza y debe realizarse el primer gran trabajo concerniente a una completa asimilación de las sustancias que van a servir de fundamento al sostenimiento integral del organismo. La naturaleza, sabia como ninguno, ha colocado en la boca 32 dientes, que cual molinos tienen la misión de triturar los cuerpos sólidos y reducirlos a una papilla fácil de asimilar y de deglutir en condiciones favorables al trabajo de la gran raíz humana, o sea, del tubo digestivo. Si la masticación no se realiza a perfección, consecuencialmente las materias duras cuyas células no han sido desintegradas por la masticación se convierten en un verdadero obstáculo para el desarrollo del proceso normal de asimilación y reconstrucción orgánicas. Así, la persona que no mastica debidamente su alimento comete el primer gran error que le causará serios desequilibrios orgánicos, teniendo que sufrir las consecuencias fatales de los mismos y empezando seguramente a atribuir tales hechos a su mal hado, a imprevisión divina o a la falta de responsabilidad conscientiva en las funciones de la naturaleza.
Y realmente el único responsable de estas anomalías es el mismo ser humano, que no sabe utilizar los instrumentos, las herramientas que la naturaleza le proporciona para obtener salud y bienestar. En la India milenaria existen hombres de una profunda sabiduría, la cual no existen en el mundo occidental, que conocen en detalle cada una de las actividades del organismo humano y por tanto utilizan debidamente los instrumentos que la naturaleza les ha proporcionado para lograr felicidad y bienestar. De ellos hemos tomado muchos de los conocimientos que iremos vertiendo en este trabajo para bien del hombre occidental. El yogui sabe muy bien que los dientes nos han sido dados por la naturaleza para masticar y por eso son usados por ellos hasta que cumplan en cada caso la función que les ha sido encomendada. Cada bocado de alimento debe ser sucesivamente masticado hasta que se haya convertido en una papilla cuya deglución no exija esfuerzo alguno, de tal manera que la sustancia va penetrando al estómago sin que al bajar por el exófago se sienta en lo más mínimo, gracias a la perfecta masticación y a la insalivación natural que se sucede mientras se mastica perfectamente. La masticación debe ser más o menos intensa según la índole o naturaleza del alimento. Entre más densa en su naturaleza, mayor masticación exige. Y a la inversa, entre más suave en su constitución, menos masticación requiere. Pero no hay que olvidar la otra importante función que se verifica o realiza en la boca. Tal es la insalivación, la que si no es perfecta, es causa de multitud de desequilibrios fisiológicos. Por término medio, cada bocado de alimento debe dar en la boca 20 vueltas para la realización de una perfecta masticación e insalivación. Dada la importancia de la masticación, es necesario que nos preocupemos de la higiene de los dientes para su conservación natural. Un cepillo para un masaje integral y seda dental son en sí dos instrumentos de purificación y conservación de los dientes irreemplazables, pues la higiene bucal es indispensable a la salud general. Un dentífrico admirable es el jugo de limón, el que después de empleado debe ser cuidadosamente eliminado por lavaje para evitar que la reacción ácida cause molestias de destemplamiento, etc. La limpieza de los dientes debe realizarse especialmente antes de entregarnos al sueño y regularmente después de las comidas. Los que han leído cuidadosamente la importancia de una completa masticación estarán pensando quizás que es demasiado fatigoso el procedimiento, pero cuando lo practiquen y vean sus maravillosos resultados por observación y sentido, obtendrán por experiencia los siguientes beneficios. Primero, que el alimento bien masticado e insalivado produce una sensación de mayor placer o gusto, porque muchas sustancias que comúnmente devoramos no podemos gozarlas bien a través del gusto, ni saber de sus esencias y contenidos por no masticarlas e insalivarlas debidamente. Segundo, el alimento debidamente masticado e insalivado se digerirá completamente, pudiendo con menor cantidad de alimento nutrirse mejor y satisfacerse ampliamente. Tercero, una insalivación y masticación perfectamente realizadas harán que el proceso de la digestión sea completamente natural, sin que después de comer se experimente esa sensación de peso o de abotagamiento del estómago, y por acción refleja de todo el organismo, sufriéndose el malestar propio del que come
y no mastica, traga y no deglute ni insaliva debidamente. Cuarto, el más importante resultado de una masticación y una insalivación perfectas será la obtención de una completa salud y de un vigor no alcanzado ni alcanzable a través de ningún otro procedimiento. Las mujeres, naturalmente deseosas de poseer y conservar su belleza, han de saber que ella solamente se obtiene por una completa y real salud, y que la salud primordialmente se garantiza con una perfecta masticación e insalivación de cada alimento. La saliva tiene varias e importantes funciones que cumplir para que la salud y bienestar del resto del organismo sean completos, gracias a las funciones de tan importante líquido. Las glándulas salivales cumplen la función de segregar la sustancia indispensable para que el proceso de la digestión se realice a cabalidad. La saliva es regiamente alcalina, siendo al mismo tiempo el más poderoso desinfectante que se pueda conocer. Alimento que no haya sido insalivado debidamente fácilmente se fermenta, causando enfermedades como la hipercloridia, exceso de ácidos, congestión en las actividades hepáticas, reumatismos, arterioesclerosis, hemorroides, etc. Por estos hechos, la insalivación debe merecer especialísimo cuidado e interés por parte de los seres humanos conscientes de las funciones de su organismo y de cómo deben realizarse a plenitud para conquistar salud y bienestar. Otra función importantísima de la saliva es la de neutralizar la acción de cualquier posible elemento extraño que vaya en el alimento. De ahí que la naturaleza la haya preparado con cualidades desinfectantes excepcionales. De tal magnitud es el poder desinfectante de la saliva que personalmente conocemos casos en los cuales enfermos de cáncer han curado su herida cancerígena aplicando la plantita conocida con el nombre de acedera, masticada por el propio paciente, insalivada convenientemente y puesta sobre la lesión. Este hecho y muchos otros que podríamos citar nos muestran el poder germicida de la saliva. El estudiante debe comprender bien la importancia de una completa insalivación para los fines de la perfecta salud. Alimento debidamente masticado y completamente insalivado se convierte en medicina y alimento a un mismo tiempo. No lo olvide usted, lector amigo. Todo lo que en este manual damos a conocer es fruto de la experiencia y del estudio riguroso, pero a pesar de ello, el lector no debe creer, sino que debe probar, debe experimentar, para que la experiencia le enseñe la verdad del acerto, y así será su propia sabiduría la que le guíe en la vida y no las teorías hipotéticas sin comprobación práctica. Además de la insalivación y de la masticación perfectas, hay necesidad de predisponerse a comer con gusto, concentrando la atención en sacar de cada bocado de alimento la mayor placidez posible, ya que en este proceso se realiza una compenetración simpática entre el organismo y el alimento ingerido, obteniendo resultados tan asombrosos que el propio estudiante se encantará
de haber dado con un modo ideal de alimentarse sana y debidamente. Después de haber analizado la importancia fundamental de una perfecta masticación e insalivación para los fines de una asimilación y eliminación completas, conducentes a una perfecta salud y bienestar, iremos penetrando a través de esta raíz tubular para ir analizando sus partes y sus importantísimas funciones. A la entrada del exófago, la naturaleza ha puesto dos glándulas, que son como dos centinelas, alerta para no permitir que al interior del organismo penetren sustancias deleterias y por tanto perjudiciales. Estas dos glándulas, conocidas por la técnica médica con el nombre de amígdalas, están siempre alerta para detener en su marcha los gases y sustancias perjudiciales, de tal manera que si una persona pasa, por ejemplo, por sobre una alcantarilla con escape, las amígdalas se irritan e inflaman, cumpliendo su función como nobles centinelas que han detenido en su marcha a los elementos perjudiciales, sufriendo ellas en sí las consecuencias, pero evitándole tales molestias al resto del organismo. El ser humano inteligente debe conocer esto y por tanto debe exonerar a las citadas glándulas de su trabajo cuando ellas cumplen tan delicada misión, ayudándoles a neutralizar los elementos tóxicos, haciendo para ello gargarismos con un buen desinfectante natural, como por ejemplo el jugo de limón, indudablemente el más perfecto de los antisépticos de que podemos disponer en un momento determinado. Las amígdalas son, por lo antes citado, unas glándulas de una importancia incalculable para la defensa general del organismo y deben ser conservadas a toda costa. Si las amígdalas han sido lesionadas, pueden ser reintegradas a su salud natural tomando un buen depurativo a base de zarzaparrilla, gualanday y grama. Para desinfectarlas cuando están supuradas, nada mejor que hacer gargarismos calientes con bastante jugo de limón o cocimiento de la planta llamada guava en Cundinamarca y cargamanta en otros lugares del país. Las personas que tienen tendencia orgánica a sufrir de las amígdalas deben comer siempre buena cantidad de cebolla, perejil y ajos en ensalada. En el curso de este manual iremos dando todos los sistemas higiénicos enteramente naturales concernientes a la conservación de la salud, objeto capital de este tratado. Seguimos estudiando la raíz tubular del ser humano, base fundamental del organismo en su parte física, de su nutrición y sostenimiento. El exófago, desde la laringe hasta el estómago, es un tubo conductor para que el bolo alimenticio que ha sido debidamente masticado e insalivado sea deglutido y pase al saco llamado estómago, donde la sustancia alimenticia sufre nuevas transformaciones por la acción de los jugos que allí se le combinan para el efecto de una perfecta asimilación de la parte aprovechable y una completa eliminación de las materias de desecho. Si bien el alimento sufre en la boca la infiltración de la saliva con su reacción alcalina, en el estómago se realiza la compenetración de jugos que producen reacción ácida. De tal manera que si la insalivación no ha sido completa, supera la reacción ácida y de hecho se produce un desequilibrio en el proceso natural de alcalinidad y acidez proporcionadas para los fines de la
integración equilibrada de los elementos que han de servir al sostenimiento del organismo. Este hecho debe ser bien fijado en la mente, porque solamente con una completa insalivación es como se produce la alcalinidad del bolo alimenticio para que la reacción ácida no la supere, provocando la fermentación característica que en muchos estómagos se realiza por falta de una perfecta masticación e insalivación. Los dispépticos y los estreñidos son personas que ni mastican ni insalivan perfectamente. Comúnmente se suele hablar de enfermedades del estómago en sí, sin darse cuenta de que la culpa no es del estómago, pues él cumple a maravilla su función de reactivo de ácidos, estando el error en la imperfecta masticación e insalivación. Después del estómago viene el duodeno, que es la puerta de entrada para el bolo alimenticio en el trayecto del intestino delgado, donde realmente empieza el proceso asimilativo de la parte nutritiva de los alimentos. Úlceras duodenales se desarrollan con frecuencia en las personas que al comer no lo hacen a perfección por no masticar e insalivar debidamente, sucediendo entonces que prepondera la reacción ácida del estómago sobre la alcalina que fue deficiente por insuficiente insalivación, y entonces consecuencialmente se irritan progresivamente los tejidos de la zona duodenal, causando el fenómeno de putrefacción conocido como úlcera del duodeno. Todo esto tan grave para la vida de los seres humanos es debido solamente a la falta de uso que ellos no saben hacer de los elementos de que la naturaleza los dotó para su felicidad y bienestar. Afortunadamente para los estudiosos, existen en el mundo sabias escuelas de ciencia real que nos dan a conocer con pormenores y detalles las funciones naturales de nuestro organismo. Y esas escuelas deben ser conocidas y estudiadas para promover la regeneración integral de la especie humana. Tales escuelas trascendentales son, en el Oriente, la de los yogis, y en el mundo occidental, la fraternidad Rosa Cruz. Penetrando en la raíz tubular que absorbe las sustancias bioquímicas que sirven al sostenimiento de la vida humana, encontramos que después del duodeno, es decir, adelante de la entrada que hace el bolo alimenticio del estómago al intestino delgado, existen unas pequeñas cánulas por las cuales unas sustancias necesarias al proceso de la digestión se van agregando, tales como el jugo pancreático, la bilis y otros elementos que provienen de diferentes glándulas del cuerpo y convergen en la raíz tubular, facilitando el proceso maravilloso de asimilación y eliminación. La bilis es una sustancia regiamente alcalina y altamente desinfectante que desarrolla en sí el doble proceso de realcalinizar los alimentos después de haber sido acidulados en el estómago, y el de impulsar el movimiento peristáltico del tubo digestivo, eliminando así los residuos sin importancia. Para que el hígado pueda cumplir a cabalidad su misión, es indispensable que en la alimentación entre una buena cantidad de hierro asimilable, pues de lo contrario, el hígado no solamente no podrá desarrollar su función completamente, sino que al inhibirse en su actividad se recarga de sustancias extrañas, congestionándose progresivamente hasta que va apareciendo la hipertrofia
Y luego, si no se le cuida y si no se le desintoxica, aparece la segunda etapa de la congestión del hígado, conocida como atrofia del órgano o empequeñecimiento del mismo. Las principales causas de la general atrofia de este importante centro motor de la asimilación y eliminación son las siguientes: falta de masticación e insalivación perfectas, ausencia de hierro en la alimentación habitual, uso de azúcares industriales en sus diferentes formas con que el comercio los presenta para seducir el gusto de las personas, exceso de alimentos cocidos, ausencia de alimentos crudos, sobre todo legumbres, en cuyas hojas se encuentra regular cantidad de hierro, fósforo, nitrógeno y otras sustancias primordiales para la salud humana. Es necesario al alimentarse emplear legumbres, entre las cuales sobresalen la alcachofa, la espinaca, remolacha, zanahoria, etc. Hacemos notar el valor extraordinario que la alcachofa tiene para regenerar el hígado. Para conservar y restituir el estado de salud, que es la consecuencia natural de una vida sana, es indispensable reintegrarnos a la vida natural, comiendo principalmente una buena cantidad de alimentos crudos. La remolacha es de tanto interés, de tanta importancia en la salud, que los japoneses sostienen que todas las enfermedades de la sangre, del hígado y del tubo digestivo son curadas con eficacia tomando diariamente 2 o 3 vasos de jugo de remolacha. En el curso de este manual haremos un estudio pormenorizado de las principales legumbres y frutas que deben ser usadas para que la humanidad pueda lograr una real regeneración física. Seguimos nuestra penetración, nuestro buceo en esa raíz tubular llamada intestino, a través de la cual logra el ser humano el proceso que le permite asimilar las sustancias que le son necesarias para la reconstrucción permanente de su naturaleza orgánica. La extensión en longitud del intestino delgado en promedio varía de 6 a 7 metros y la del intestino grueso es un promedio de 1,5 metros. En esta extensión total de 7,5 a 8,5 metros de intestino se verifica el proceso de asimilación como el de eliminación de lo inútil. El tubo digestivo está recubierto de una vellosidad similar a la piel de algunos gusanos, quienes lucen su maravilloso traje de lana fina, con la cual no solamente se protegen de la intemperie, sino que también les sirve para su defensa. Tal parece el intestino en su zona interna, con sus millones de espirillas, las cuales hacen el oficio de delicadas raíces, extrayendo los elementos necesarios para la formación de la linfa, sangre, nervios, etc. Una observación práctica, objetiva, nos permitirá ver con meridiana claridad el perjuicio de ingerir alimentos exclusivamente cocidos, como dulces y bizcochos de todo género. Si nos comemos un plato muy cocido, muy condimentado y quizá fantásticamente presentado, resultará que la vasija que simplemente ha servido para contenerlo quedará fuertemente impregnada del famoso pudín y solo con grandes esfuerzos de lavado y friccionado se logrará dejar de nuevo el plato perfectamente aseado. En cambio, si comemos un plato de legumbres después de terminar nuestro almuerzo, bastará simplemente sacudir el plato y de hecho quedará perfectamente limpio
como si nada hubiera sucedido. Pues bien, en peores circunstancias se encuentra el tubo digestivo después de haber comido alimentos recocidos, porque la gran cantidad de curvaturas y los delicados vellos o espirillas se impregnan del engrudo de la sustancia cocida, no solamente obstaculizando el resto del proceso digestivo, sino que va recubriendo las diferentes zonas intestinales una capa de residuos cada vez más densa hasta hacer prácticamente imposible el proceso de asimilación como el de eliminación. De ello puede deducir cualquiera que reflexione inteligentemente los múltiples desastres orgánicos que se producen por una alimentación pasada a través de cocciones y refinamientos hasta hacer de ella una pasta o engrudo de mala clase, de la cual realmente es muy poco el beneficio que el organismo puede derivar y sí muchos los perjuicios que por tales costumbres está recibiendo la raza. Los cólicos hepáticos, los tumores intestinales, las hemorroides, la arterioesclerosis, el reumatismo, las obstrucciones renales, la anemia, la caquexia y multitud de otros desequilibrios orgánicos tienen su única razón de ser en una alimentación a base de refinamientos culinarios, pero sin las condiciones naturales del alimento original. Ya en tales procesos se han perdido las vitaminas, el hierro, el fósforo y demás sustancias necesarias para el sostenimiento armonioso de la salud y de la vida. Veamos la opuesta faz. Los resultados altamente favorables de una alimentación en que preponderen las legumbres, frutas, nueces y quizás un poco de leche, cuando se esté en condiciones de asimilarla debidamente, es decir, con un hígado sano, ya que el hígado intoxicado no puede asimilar tal sustancia. La alimentación a base de legumbres no forma sustancia pegante de ninguna naturaleza, de tal suerte que el intestino, después de cumplir su labor, queda tan limpio y descongestionado como el plato mismo en que nos sirven las legumbres. La celulosa de las legumbres sirve además de escoba para barrer las escorias del tubo digestivo, no quedando así depósitos de residuos que son justamente los focos de fermentación y putrefacción, motivo principal de las enfermedades. Las legumbres proveen al organismo de hierro y de fósforo en cantidad suficientes, evitando así la anemia, la caquexia, la tuberculosis y otras graves enfermedades que son las que están degenerando a la raza por alimentarse en forma inadecuada. No hay que olvidar que el hierro, indispensable para la formación de los glóbulos rojos, no se encuentra prácticamente en ningún alimento cocido, porque el fuego al transformarlo lo destruye como sustancia aprovechable. El fósforo, elemento indispensable para dar tono al sistema nervioso y cerebro, están también prácticamente ausente de toda sustancia cocida. Otra observación muy útil con relación a las ventajas de la alimentación cruda es que ésta no deja residuos en la boca, que son los que causan las fermentaciones que atacan la dentadura, como sucede con todos los alimentos cocidos, especialmente con la bizcochería y dulcería. Al ocuparnos de cuáles son los alimentos que nos permiten conservar la salud o recuperarla según el caso, debemos tener presente que muchas teorías se difunden y que muchas vuelan de boca en boca, pero solamente aquellas que resisten la prueba de la experiencia son las únicas verdaderas. Lector amigo, no se quede usted con las frases estampadas en este libro. Sométalas a prueba y se convencerá de la realidad de los acertos cuando la experiencia haya hecho de la teoría
una realidad para usted. Una advertencia de importancia incalculable hemos de hacer antes de proseguir adelante. Si una persona cuya costumbre de alimentarse ha sido la común y corriente, es decir, que únicamente usa como alimentos sustancias cocidas y bizcochería y dulces, y al encontrar este manual tan lógico decide categóricamente hacer el cambio, debe hacerlo aplicando la inteligencia y no espontáneamente y de una vez por todas. Porque su organismo, estando recargado de residuos intestinales, de materia pegante, producto de la alimentación antinatural, es por tanto justo que al principio experimente trastornos y algunas molestias muy propias de las nuevas reacciones que se producen con una alimentación más nutritiva en sí y que por lo tanto exige del organismo esfuerzos de diferente naturaleza para ser debidamente asimilada. El cambio de sistema alimenticio debe hacerse progresiva pero gradualmente para no violentar en forma exagerada a la naturaleza orgánica ya habituada a determinada rutina. Es indispensable empezar por mezclar en la alimentación cotidiana un poco de legumbres, especialmente la maravillosa espinaca, la cual será utilizada en la mayor cantidad posible a medida que la humanidad comprenda sus importantes valores. El terrible estreñimiento, causa fundamental de la vejez prematura, de la anemia, del nerviosismo, de la impotencia fisiológica, de la falta de apetito, del reumatismo y de multitud de afecciones más que sería largo de enumerar, es debido sencillamente a la falta de alimentos naturales crudos como las citadas legumbres, las frutas y las almendras. Una persona que se alimente a base de legumbres, de frutas y de nueces y que haga ejercicio regular no tendrá nunca por qué padecer de estreñimiento, enfermedad que sufren más o menos intensa por lo menos el 90% de los seres humanos. La mujer que tanto desea conservar su apariencia juvenil para exhibir belleza debe saber que esto es posible, tomando como alimentación la mayor cantidad posible de legumbres, frutas, nueces y leche, prescindiendo absolutamente de bizcochos, dulces y usando la menor cantidad de alimentos cocidos. Seguimos nuestro análisis hasta llegar al fin de ese tubo tan importante y tan descuidado por la mayor parte de los seres humanos. Los médicos que verdaderamente han profundizado el tema y por tanto conocen el pro y el contra de las actividades que se realizan en el canal digestivo, llaman a la última zona de al colon, tripa homicida, porque ellos saben muy bien que los residuos que se van depositando sucesivamente, formando capa sobre capa en la zona más baja del intestino, son los que acaban por congestionar todo el sistema, causando las enfermedades degenerativas conocidas con los nombres de arteriosclerosis, reumatismo, cáncer, diabetes, etc. Lo más grave para ellos es el saber también que no cuentan con un procedimiento efectivo para descongestionar el intestino grueso o colon. Los purgantes solamente logran sacar las capas más superficiales, quedando siempre adherencias endurecidas, formando una especie de tubo por el centro del cual se eliminan algunos residuos, que dan la sensación de que el intestino está trabajando con alguna regularidad, pero resulta que la aparición de multitud de afecciones en el curso del tiempo y de la edad muestran que el colon está recargado de elementos putrefactos, como las cañerías de las grandes ciudades, donde no existe la suficiente presión de agua para descongestionarlas y descargarlas.
Pues bien, una alimentación natural a base de legumbres en cantidad, frutas, ejercicio regular, son los medios adecuados para mantener libre al canal digestivo de toda clase de impurezas. Al par que los alimentos cocidos son los que producen los recargos y las intoxicaciones de todo género, sobre todo cuando no se mezclan con frutas ni legumbres. La famosa enfermedad conocida con el nombre de apendicitis es una de las múltiples consecuencias de un intestino abandonado y congestionado por sustancias de materia pegante, producto de la bizcochería, pan blanco, dulcería y alimentos en general demasiado cocidos. Algunos han pretendido lograr la limpieza del tubo digestivo por medio de lavados, obteniendo algún beneficio, pero no logrando nunca el resultado definitivo que tanto se desea, pues la causa principal está en la alimentación inadecuada a que nos hemos venido refiriendo. Si cada uno de los seres humanos pudiera ver por sí mismo la cantidad de materias pútridas en los recodos de su intestino, sobre todo en la última zona del colon, se aterraría al descubrir que en lo interno de su propio organismo existe una letrina de aspecto más desagradable quizá que los caños de desagüe. Esto es debido, y lo repetiremos insistentemente, a la alimentación inadecuada y a la falta de ejercicio regular. No cerraremos este capítulo sin antes referirnos al pan cotidiano, cuya tradición tiene algo de romántico, algo de religioso, algo de real y algo de figurado. La parte romántica corresponde al sentido de la vida como acción cósmica de alimento y sostén para la existencia, sin definirse en su faz física con sus caracteres de elemento o sustancia. Tal el pan de cada día que se solicita como necesario para el real modo de ser y existir. El aspecto religioso corresponde a un modo de pensamiento en el cual todo es todo y todo está en todo. Es la manera mística de fe conocida con el nombre de panteísmo. En su forma física, esta situación mística encuentra su concreción en la naturaleza y en su forma de ser abstracta corresponde al mismo pensamiento según el cual el principio primordial de la existencia está en todas partes, en presencia, esencia y potencia. En su forma objetiva, el pan es la pasta de trigo sometida a cocción más o menos intensa. En su aspecto figurado, el pan es todo alimento que usamos para nuestra subsistencia, y por eso siempre se habla del mejor modo de obtener el pan de cada día. Es decir, la forma más cómoda de trabajar menos y ganar más. Para los fines de la higiene dietética, vamos a hacer referencia al pan concreto, dejando los otros modos de pan a cada uno, para que resuelva su problema ya físico, ya metafísico, pues en este manual solamente nos ocupamos de cómo alimentarse bien para vivir mejor. El pan de trigo especializado y refinado que hoy usa el común de las gentes resulta no solamente negativo en el proceso de la digestión, sino altamente perjudicial para la salud. El pan blanco de harina refinada, desnaturalizado, es uno de los grandes venenos, lentos pero seguros, de la actual civilización. El trigo completo, es decir, incluyendo la celulosa, es sin género de duda uno de los alimentos más completos que existen. Pero una vez ha sido desposeído de la celulosa, del salvado,
ha perdido realmente lo importante de su constitución, pues en dicha celulosa es donde se encuentran las principales vitaminas del trigo, que como elementos concretos no son otra cosa que el fósforo, hierro y oro que posee este maravilloso cereal. No sin razón, todas las religiones del mundo han visto en el trigo el alimento dinamizante por excelencia, como que encierra en sí la más alta expresión de las fuerzas cósmico-solares de posible e inmediata utilidad para el hombre. Una humanidad más consciente y menos superficial no usará pan de harina blanca desnaturalizada, pues muy bien sabrá y conocerá que la parte más noble del trigo está en la celulosa, que convertida en salvado es dada a los caballos, los cuales se ponen briosos y apuestos debido al buen alimento que extraen de la celulosa del trigo. Al par que usamos, los seres humanos, pálidos y anémicos, ambulan por el mundo en busca de medicinas fantásticas que rehagan sus energías perdidas y no reemplazadas, por ir siempre en busca de apariencias y refinamientos, dejando siempre a un lado lo real y práctico de la vida. El pan blanco, al llegar al estómago y mezclarse con sus jugos, se convierte en una pasta de engrudo de naturaleza pegante que obstruye la labor natural de las espirillas o pequeñas raicillas de la gran raíz tubular, produciendo fermentaciones afectando el normal trabajo del hígado, causando estreñimiento tenaz en la mayor parte de los seres humanos, leucorrea en la mujer, impotencia en el hombre y otras tantas consecuencias de orden fatal que ya se han enumerado más o menos al hacer referencia a la intoxicación gradual que se produce en el organismo por alimentación inadecuada. El pan integral, o mejor todavía, el pan a base de salvado, es no solamente alimento, sino medicina, pues la celulosa se convierte en una verdadera escoba del intestino, desobstruyendo los recodos del mismo y produciendo por este medio una verdadera limpieza del canal más importante en el sostenimiento físico de la vida. Si usted es persona inteligente y consciente de la importancia de una alimentación sana, no coma pan blanco, ni permita a sus familiares el uso de ese compuesto refinado, pero altamente perjudicial a la salud y la estabilidad física de los seres humanos. Todavía hay más. Las personas que por alimentación inadecuada están estreñidas tienen su hígado intoxicado y su naturaleza en general está seriamente afectada por digestiones incompletas. Deben solamente no comer pan integral o de salvado, sino que además deben comerlo tostado y aún quemado, pues el carbón del pan se convierte en medicina de grandes valores para los dispépticos, los estreñidos y aún para aquellos casos graves en los cuales hay ulceración del tubo digestivo. No lo olvide usted, el pan integral tostado cura muchas enfermedades del estómago. Sintetizando, la importancia de una alimentación en su mayor parte crudívora a base de legumbres, frutas, almendras y como aditamento el uso del pan integral regenerará completamente el organismo físico de la actual humanidad, la que se ha venido intoxicando debido a la ausencia prácticamente total del género de alimentación a que hacemos referencia. La experiencia cuidadosa
nos ha demostrado que tampoco debemos ser extremistas, tanto como para llegar a fanatismos absurdos. Una persona que durante toda su vida ha estado acostumbrada solamente a usar alimentos cocidos y que de un momento a otro verifica un cambio violento en sus sistemas de alimentarse, se causa perjuicios graves para la salud y por lo tanto, lejos estamos de aconsejar estas locuras y violencias. El cambio de la alimentación debe hacerse gradual y progresivamente, siguiendo con una alimentación mixta que podríamos considerar magnífica, combinando algunos cereales cocidos, entre los cuales podemos recomendar en primera línea el trigo y la cebada en forma de cuchucos, el frijol, riquísimo en hierro, las lentejas más ricas aún en hierro que ningún otro cereal, el precioso maíz, el que en su conjunto posee elementos de primera. Las papas siempre que se usen con su envoltura o corteza, ya que en ellas se encuentra gran cantidad de yodo, potasio y hierro en proporciones utilizables para alto beneficio de la salud. Entre las legumbres podemos decir enfáticamente que todas sin excepción son de un valor incomparable, pero debemos tener en cuenta las más importantes para usarlas en la vida cotidiana. Tales son espinacas, berros, cebolla, perejil, remolacha, zanahoria, diente de león, repollo y lechuga. En capítulo aparte estudiaremos cada una de estas legumbres, dando a conocer los elementos principales que contienen y la importancia de su uso. Hemos hablado del perjuicio que causa a la salud la bizcochería y la dulcería, pero como son muchas las opiniones que han de surgir para favorecer la no necesidad orgánica, sino la morbosidad sensual del gusto, haremos algunas observaciones más de carácter puramente científico para demostrar los pésimos resultados que en el organismo producen todos los azúcares que hayan pasado por cocción, los cuales al ponerse en contacto con la humedad de los jugos digestivos se fermentan, causando hiperacidez. Es verdad que los carbohidratos provenientes del azúcar son los que producen las calorías necesarias al sostenimiento de la vida orgánica. De ahí que el azúcar en su forma natural de frutas sea imprescindible en la alimentación humana para un completo bienestar. Como hecho histórico, hemos de resaltar la cuestión siguiente. Hace solamente unos 700 años a esta parte que la humanidad viene usando el azúcar industrial, pues no se conocía en absoluto. Los patriarcas, que duraron hasta 900 años según la tradición, no conocieron el azúcar refinado por la industria comercial, sino que ellos tomaron las calorías, los carbohidratos de las frutas, especialmente de la uva y de la manzana. La energía, la virilidad y sanidad de aquellas antiguas razas es algo que la historia nos da a conocer en romances, en epopeyas, en leyendas que parecen exageradas a los hombres modernos, cuya decadencia vital les hace dudar del vigor de hombres que la historia legendaria da a conocer como semidioses de energía. Nosotros creemos que siempre en el fondo de toda leyenda, en la misma profundidad del sentido conceptual, existe siempre alguna verdad y realidad trascendente que seguramente puede comprobarse a través de observaciones inmediatas, sobre todo en lo relacionado con la clase de alimentos que se usan y la energía que de ellos se deriva. Hoy
Los naturalistas modernos están demostrando y probando con experiencias prácticas que una alimentación exenta de azúcares industrializados, de pan blanco y de bizcochería transforma el energetismo de la vida, haciéndola sana, con mayor lucidez mental, con mayor potencialidad física y más poderosa resistencia a toda clase de labores, como a la influencia ambiente de posibles infecciones y enfermedades. El azúcar natural que se obtiene de la fruta y de los cereales íntegros da calorías suficientes para el sostenimiento de la vida sin causar intoxicaciones. Las frutas dan el azúcar natural y durante el proceso de su digestión no solamente no dejan residuos, sino que contribuyen eficazmente a la eliminación de las escorias que habían permanecido estancadas por efecto de alimentación inadecuada. Todas las frutas en general son buenas, pero hay que hacer algunas salvedades con relación a estados patológicos del organismo. Los que sienten cansancio en la región de los riñones y que su diuresis es exagerada, lo que siempre está en contra de una buena digestión, no deben usar frutas ácidas hasta que su actividad digestiva sea completa. Para ser más explícitos diremos, ningún estreñido debe usar frutas ácidas a excepción del limón, el cual está tan maravillosamente equilibrado en sus componentes que usándolo en cantidad contribuye eficazmente a curar el estreñimiento. Al decir cantidad nos referimos a usar diariamente siquiera el jugo de unos 30 limones, iniciando el proceso de su utilización con unos 5 y aumentando gradualmente hasta tomar la cantidad citada. El limón desintoxica, desinfecta, oxida los residuos para su eliminación y purifica la sangre. Podemos decir de paso que no hay plenorragia que soporte la acción de 30 limones diarios durante unos 20 días. El pobre conococo tiene que emigrar porque no es capaz de luchar contra la acción energética y desinfectante del jugo de limón. Ojo y oído, señores descuidados de su higiene íntima. Uvas, manzanas, naranjas bien maduras, plátanos maduros igualmente, cerezas, papayas, melones, aguacates, fresas, duraznos, etc., han de ser alimento y medicina de una humanidad nueva, consciente de la vida y responsable de las defensas que ella misma tiene que hacer de su propia existencia para vivirla a plenitud. Si a esta alimentación se agrega aire puro, sol y ejercicio diario, siendo el mejor de todos el de hacer regulares caminatas, ojalá en campo abierto, contemplando las bellezas naturales para elevar la mente a la admiración de todo cuanto existe, una vida mucho más armoniosa y bella será la consecuencia natural de los que así procedan. Muchas gracias.